Bien, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario de nuevo mecanismo de consulta indígena. Hoy es un día muy especial, tanto para los representantes de los pueblos indígenas como para el gobierno, porque hoy culmina la fase de un proceso de consulta que comenzó el año 2011. Este seminario tiene como objetivo dar a conocer los resultados del proceso de consulta indígena para establecer un nuevo reglamento de consulta de acuerdo a lo establecido en el convenio 169 de la OIT. Esta actividad está organizada por los representantes de los pueblos indígenas y de gobierno que integran la mesa de consenso que comenzó a sesionar en marzo del 2013 hasta la fecha y constituye la etapa final de dicho proceso. Queremos partir además agradeciendo a Naciones Unidas y al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, Antonio Molpeceres, por la disposición y colaboración con esta actividad y facilitarnos sus dependencias para realizar este seminario tan importante en esta etapa final del proceso de consulta. Agradecemos también la participación de las autoridades tradicionales de nuestros pueblos originales, consejeros nacionales de CONADI, representantes de los 9 pueblos indígenas. Además, queremos agradecer la participación del ministro de Desarrollo Social, autoridades diplomáticas, autoridades de gobiernos y público en general. Para iniciar, quisiera darle la palabra y quisiera invitar acá adelante a Antonio Molpeceres, coordinador residente de Naciones Unidas en Chile. Muchas gracias. Señor ministro Bruno Baranda, señor Marcial Colín, consejero de la Cooperación Nacional de Desarrollo Indígena, representantes de las organizaciones de los pueblos originarios, representantes de los ministerios y servicios públicos, representantes del cuerpo diplomático, académicos, representantes de la sociedad civil, señoras y señores, muy buenos días. Quiero iniciar esta intervención expresando nuestro pesar a la familia del joven Rodrigo Melinao Licán. Estamos conmovidos con la terrible noticia de su muerte. Es una situación que no nos puede dejar indiferentes a todos. Y es indispensable que prontamente se esclarezcan las causas de su muerte y que la justicia ejerza su labor sancionando debidamente a los responsables. La muerte de Rodrigo y otras situaciones igualmente graves ocurridas en el pasado reciente hablan de la necesidad de adoptar decisiones político-institucionales que efectivamente abran caminos de encuentro y diálogo intercultural en el país. En este contexto, este seminario adquiere un significado especial. El derecho a la consulta previa es un pilar estratégico del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En ella se juega la posibilidad efectiva de que los pueblos indígenas puedan ejercer los derechos que el sistema internacional ha reconocido y que el país se ha comprometido a respetar. Tal como hemos reiterado en otras oportunidades, los representantes de las organizaciones indígenas y el Gobierno de Chile contarán siempre con nuestra colaboración en la búsqueda de caminos de encuentro que viabilicen el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas en el país. En ese espíritu asumimos la invitación a participar como observadores de este nuevo intento por establecer un mecanismo que establezca las reglas bajo las cuales se implementará en el país el derecho a la consulta previa. Es nuestra responsabilidad enfatizar aquellos conceptos que son claves para enfrentar debidamente las cuestiones relativas al derecho de consulta y que han sido reiteradamente planteadas, tanto por la Comisión de Especialistas de la OIT como por los relatores especiales sobre pueblos indígenas, y que se refieren a la necesidad de contar con la más amplia participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas,
las metodologías y plazos acordes a las realidades de los participantes indígenas y la buena fe de las partes en la búsqueda de acuerdos sostenibles en todos aquellos ámbitos que afecten directamente o indirectamente a los pueblos indígenas. Hemos visto el esfuerzo y dedicación con que las partes han enfrentado este proceso. Hemos sido testigos del sacrificio que han realizado los representantes indígenas y el tremendo aprendizaje que este ha significado en su desarrollo como líderes de sus pueblos. Creemos que este en sí mismo es un muy valioso resultado. Confiamos que en el transcurso de este seminario se pueda analizar con claridad y sinceridad cuán lejos o cuán cerca se encuentra el país de contar con un mecanismo legítimo de consulta y participación que, acorde a los estándares del Convenio 169, contribuya significativamente al surgimiento de nuevas instituciones cuyas bases sea una genuina interculturalidad. Antes de terminar, quizás quería compartir con ustedes unas impresiones que tuve de un evento, el evento de ayer, en el Palacio de la Moneda, en el cual participó el ministro Baranda, Marcial y muchos que están aquí presentes. Creo que en la mesa, que tuve el honor de estar sentado en la mesa, quizás fui el único que estaba tomando notas, porque me pareció que era un momento bastante histórico, y se dijeron muchas cosas, y hubo una intervención de Marcial, hubo una intervención del ministro Baranda, y ellos dijeron muchas cosas muy importantes. De Marcial, recojo, él habló de un proceso histórico. Y dijo una cosa al final que me pareció muy importante, y dijo que nunca más en Chile se haría un proceso sin consultar con los pueblos indígenas. Y el ministro habló del compromiso del gobierno al proceso de consulta y habló mucho de profundizar la confianza. Pero los dos coincidieron en una cosa, y creo que es una cosa muy importante, y por eso estamos aquí hoy. Los dos utilizaron la misma expresión. Marcial habló que no se logró el 100% en este proceso. Y el ministro dijo literalmente, no estamos 100% satisfechos. Yo creo que ese no haber llegado al 100% es un inicio de seguir con la consulta. Tenemos que llegar al 100% o acercarnos al 100%. Y que haya un reconocimiento de las dos partes de que queda todavía mucho camino por recorrer, creo que es meritorio del esfuerzo de seguir trabajando para acercarnos al 100%, y termino simplemente de nuevo asegurándoles que el Sistema de Naciones Unidas en Chile seguirá apoyándoles, seguirá proveyendo espacios como este para que lleguemos al 100% de satisfacción de las dos partes. Muchas gracias. Ahora quiero invitar al consejero nacional de CONADI y miembro de la mesa de consenso, don Marcial Colín. ¿Tiene un misterio? ¿Se escucha? Mi hermana y Pupeñi Pulamien, Compuché, buenos días a todos y todas, autoridades de gobierno, principalmente los líderes de nuestro pueblo, autoridades tradicionales, nuestras machi, nuestros loncos, y autoridades tradicionales también de otros pueblos, ancianos y ancianas. La verdad es que esto se da en el marco de un congreso de pueblos indígenas que para nosotros empieza hoy y termina el día viernes, y decidimos hacer esta especie de seminario dentro del congreso con el objeto de informar a nuestros dirigentes de algunos detalles del proceso y informarlos de manera pública y de manera conjunta, porque estoy convencido de que nuestros dirigentes siempre han mantenido el nexo con sus bases y lo más probable es que siempre le han ido contando sobre nuestro proceso. La idea es contribuir a un debate propio de los pueblos indígenas. Estamos carentes de debate político. No hablamos hoy día, no tenemos debate político en serio.
hablamos de cualquier cosa. Desde mi punto de vista estamos en la fase elemental en la lucha de los pueblos y esa fase elemental no supera lo que le llamamos la demanda. Por lo tanto, instalarse, hablar de la consulta fue difícil. Y desde el punto de vista teórico no podría haber sido tan difícil sabiendo que desde el año que surge el convenio, el año 1989, desde que surge el convenio 169, fue exigencia de todas las organizaciones del país para que se ratificara en Chile. Uno puede leer las resoluciones de los congresos, puede leer declaraciones públicas de distintos dirigentes y todos coincidíamos y exigíamos al Estado chileno, le exigíamos la ratificación del convenio 169. Por lo tanto, si existía en nuestra agenda política interna, debiera haber estado más en conocimiento de nosotros mismos. Pero lamentablemente, y debo reconocerlo, que cuando se ratifica en Chile, el convenio 169 no era más que un panfleto o una consigna, porque claramente no solo los pueblos indígenas, sino que los gobiernos tenían y teníamos serias dificultades para entenderlo y para lograr su implementación. Y fue necesario leerlo con detención. Fue necesario leer las recomendaciones que hace el Comité de Expertos de la OIT. Fue necesario recurrir a la opinión especializada para ir entendiendo lo que significa la consulta y la participación como el eje central para la implementación del convenio 169. No son los únicos artículos, el 6 y el 7, que hablan de consulta y participación, pero son los ejes centrales porque todo lo demás, la implementación de toda la política pública implica medida administrativa o medida legislativa, y cuando afecta a nuestros pueblos indígenas es necesario o se gatilla desde ahí la consulta. Y el problema más serio que teníamos era que todos se referían a la consulta solo como un proceso. Y nosotros planteamos que la consulta no es solo un mecanismo, no es solo la búsqueda de un mecanismo, sino que es un derecho de nuestros pueblos indígenas. Y dicho sea de paso, es un derecho elemental. O sea, de ahí al ejercicio de otros derechos, como la participación, la coadministración, la cogestión o el autogobierno, hay todavía harto paso. Hay harto tránsito, hay harto camino todavía que recorrer, si no sabemos ejercer el principal elemento, el principal derecho que nos puede llevar al ejercicio de estos otros derechos sustantivos. Y eso es la consulta. Y la consulta hay que entenderla, hay que saber lo que está diciendo el convenio 169. Si es un derecho, entonces tenemos nosotros la obligación de exigirle al Estado, como titular de deberes, que dé las garantías necesarias para que nuestros pueblos indígenas puedan superar la discriminación histórica, la marginación histórica que la legislación interna le ha ido dando a nuestros pueblos indígenas. En términos de avance, claro, cuando todo es malo, cualquier avance, muchos dicen, es bueno, aunque sea un paso. Pero yo creo que no se ha armonizado en Chile la legislación interna o la visión interna con los pasos que ha dado la comunidad internacional en materia de derecho y de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, desde ahí resulta que también quienes asumimos este desafío, porque es un desafío, hablar de derechos, lo planteábamos ayer, es un desafío instalarse con el gobierno a conversar de derechos, a consensuar en materia de derechos, no es fácil, porque la postura nuestra es que nosotros planteamos que nuestros derechos no se negocian, no se transan, sino que se reconocen y se ejercen. Sin embargo, ¿cómo armonizamos? ¿Cómo logramos, a partir de un diálogo político genuino, instalar acuerdos y dar pasos fundamentales para que se abran otras expectativas y para que se instalen otras metas a lograr en el plano de lo político? Y yo creo que ahí estábamos también a lo mejor carentes de visión, porque como le digo, creo, y me lo dice la lectura que hago de muchas declaraciones, que se mira muy lejos, pero no se entiende el contexto en el que hoy día estamos. Ese es el contexto, es el que nos tocó a nosotros, es el que les tocó a ustedes como líderes indígenas enfrentar, y yo creo que lo hemos hecho de manera digna, lo hemos hecho con la fuerza que le da la base social a la que representamos. Y en ese sentido yo no me pierdo, yo sé que cada uno de ustedes representa, es dirigente, y yo creo que en ese sentido no vamos
a hacer caso de algunas críticas que más se hacen con las vísceras que con el cerebro.